Listo. Y vamos a empezar a proyectar. Vale. Hacemos un pequeño recorderis, ¿sí? De lo que estábamos viendo. Ayer hicimos como un repaso del archivo CSV, cómo transformar un archivo, que fue lo primero que hicimos cuando arrancamos la sesión. Seguido de eso hicimos... Arrancamos nuestro proyecto número 2, ¿cierto? Ese proyecto número 2 hace referencia a indicadores mundiales, podríamos llamarlo así, resumirlo así. Listo. Indicadores mundiales, ¿cierto? Entonces, estuvimos analizando y cargando dentro de nuestro proyecto 2, datos de diferentes fuentes de datos. ¿Sí? Eso fue lo primero que hicimos. De hecho, trajimos tres archivos, ¿cierto? Trajimos tres archivos. Como si fueran diferentes fuentes de datos. Hicimos con ellos las transformaciones que hubo lugar y revisamos algo que es como el principio del modelado de datos, ¿cierto? Creamos relaciones entre las diferentes tablas, ¿sí? Analizamos cómo creamos relaciones entre las tablas, vimos qué pasa si existe o si no existe la relación entre las tablas, es decir, estas tablas son complementarias entre sí, ¿cierto? ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? A ver, recuérdenme ustedes. País, continente, population. No hemos hecho mayor cosa más, ¿cierto? En transformar datos, en transformar datos. En transformar datos miramos cómo podemos promover una fila, ¿cierto? Diciéndole que ella se convierta en encabezado de columna, ¿cierto? Agregamos columnas, ya agregamos una columna, pudimos analizar el menú de agregar columna y agregamos una columna condicional, ¿cierto? Esa columna condicional la agregamos con estos datos, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué más hicimos? Revisamos varios tipos de visualización. De hecho, aquí habían unas que ya habíamos analizado en el primer proyecto, que son los segmentadores, ¿cierto? Analizamos los segmentadores, miramos cómo funcionaban, analizamos la visualización de tipo matriz, ¿cierto? Y creamos otro tipo de visualización que es el llamado tree map. ¿Listo? Con este tree map, ¿qué estamos haciendo? Revisando al detalle cada uno de los elementos que constituyen la tabla países. En este caso, de la columna país. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vimos ayer. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Han podido probar algo? Yo sé que las agendas deben estar súper apretadas y el curso a las 12 del día nos deja mayor opción para probar por la tarde. Pero no sé si alguien ha probado, le ha funcionado, no le ha funcionado. Vale. Este es un grupo 8.
Yo creo que allí ya le subí el video, yo ya subí la grabación de la sesión, ¿cierto? Sí, la grabación de ayer estaba ya ahí, para que la revisáramos. Yo quería preguntarles algo, y no sé cómo lo vean. Como el curso de ustedes es más corto, yo el curso por lo general lo tenemos pronosticado para hacer hasta 3 proyectos, ¿sí? De hecho, hacemos 4 proyectos, perdón. El proyecto 1 fue el que hicimos ya la semana pasada, en las 3 sesiones pasadas. El proyecto 2 es el que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Quedarían faltando otros 2 proyectos, pero quizás no alcancemos a hacer los 2 proyectos, ¿sí? Quiero ponerlo en consenso porque el proyecto 3 hace referencia al análisis de bases de datos de tipo empleados, o sea, es como un análisis que se puede hacer de recursos humanos, que es bien interesante. Y el proyecto 4, ¿sí? Cuando los cursos son un poco más largos, el proyecto 4 hace referencia a un análisis de una base de datos de tipo financiero, de hecho es finanzas personales. Entonces, quisiera ponerlo a consideración, a ver, de pronto en el chat, en lo que dure la más tarde, en un momento les muestro un ejemplo de lo que vamos a poder hacer con cada uno de los proyectos, ¿sí? Pero lo quisiera poner a consideración, a ver cuál les parece más interesante, si miramos el de recursos humanos o miramos el de finanzas personales. Entonces, aquí en el chat tenemos conectadas 19 personas, sí, suficiente, ¿cierto? Entonces, ahí en el chat me colocan o recursos humanos, pueden colocar RH, o me colocan, o colocamos en el chat finanzas personales, ¿vale? Eso quería ponerles a consideración. Bueno. Run, 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 run. Entonces estábamos en nuestro proyecto número 2, indicadores. Nos acomodamos para que arranquemos todos. Bueno, en particular, eso que estamos viendo acá, que fue la última visualización, el último tipo de visualización del tree map, pues vuelvo y les comento, cada tipo de visualización tiene diferentes ítems de formato. Entonces, en nuestra leyenda de formatos o nuestra parte de formatos, vamos a encontrar campos de pronto que no hagan tanta alusión o no hacen tanta alusión al formato, porque este formato pues sería bien complicado de manejar, ¿cierto? Sin embargo, miramos cosas como que podemos mirar, por ejemplo, el título, ¿cierto? El título está activo. Podría yo activar o desactivar el título. Perdón un momento. Vale. Entonces, ¿qué tipo de formato podemos encontrar acá o qué podemos cambiarle a este tipo de visualización en particular? Entonces, no sé si ya lo han notado, casi todas en general tienen algo que es el título, ¿cierto?
Casi todas tienen un menú que habla de general, que habla más como de la posición, ¿sí? Entonces, estos son algunos de las variables que yo podría cambiar en un tipo de gráfico de estos, ¿no? Porque al final... Entonces aquí dice población y primera fecha. No, pues no le coloquemos así. Entonces esto podría llamarse total, total población por país. ¿Listo? Cuando digo de total población por país, hay algunos tipos de títulos que podemos cambiar. Esto aparece en casi todos los tipos de visualizaciones. El color de la fuente también lo podríamos cambiar. De pronto vamos a escoger un azul así oscuro, ¿sí? El color de fondo hace referencia al color de fondo, pero del título. Entonces, si yo le cambio el color del fondo, entonces va a pasar esto. ¿Listo? Es el título. Podríamos entrar el título, podríamos cambiar el tamaño de la letra del título, ¿vale? Podríamos activar la negrita. Entonces, son ese tipo de cosas que hacen más referencia al formato como tal. Y este formato pues ya depende mucho de lo que ustedes quieren llegar a hacer. ¿Listo? Aquí está la fuente de la letra. Algunos querrán siempre utilizar Arial Black, o no sé, por acuerdo de imagen de la empresa. Entonces, todo lo que se escribe está en Arial Black. Eso ya depende mucho de lo que pase y de lo que ustedes estén haciendo. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver con esto? Pues hay el tema de etiquetas. Si le quito la etiqueta, si deshabilito la etiqueta, entonces me deshabilita los nombres de cada uno de los cuadros que hacen que hacen parte del Trimap. De pronto no tendría mucho sentido, pero tampoco tiene mucho sentido con los que están por aquí abajo, ¿cierto? Sin embargo, cuando paso encima del cuadro, pues él me muestra la información de cada uno de los cuadros. ¿Listo? Esas son cosas que pueden analizar y podemos ir revisando. No afecta, en algunos casos, no afecta el valor que tiene cada una de sus visualizaciones. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque a la matriz también, yo podría venir aquí a la matriz, aquí sí de pronto afecta, es porque siendo los encabezados de columna, por ejemplo, bueno, este no. Aquí simplemente cambiar los colores. El encabezado de columna, si yo le dijera que cambiáramos el color, ¿cierto? Y que el encabezado de columna tenga el mismo anaranjado que colocamos allí. Y activar la negrita. Entonces, estos son algunos tipos de cosas que podemos hacer que alteran solamente el formato de nuestras visualizaciones. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Ahora, como estamos trabajando con datos o sea, estos datos hacen referencia a lugares, ciertos lugares, a países. Lo más seguro o lo mejor que podríamos hacer, y que es una de las partes poderosas que tiene Power BI, es utilizar una visualización de tipo mapa, ¿cierto? De hecho, existen dos tipos, el mapa normal y el mapa coroplético, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener de consideración con respecto al mapa? Y también, ojalá nos funcione, ¿sí? Porque resulta que para que el mapa funcione, tengo que estar conectado a Internet. Y como ya creo que ustedes son los que no pueden ver los videos de YouTube, ¿cierto? Ahí en la oficina, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, quiere decir que el tráfico de Internet que ustedes están manejando está restringido. Bueno, ojalá nos funcione y no tengamos ninguna restricción. Lo que sí es obligatorio para esta visualización, que es esta. No sé, ¿Perdón? les explique, buenas tardes. Hola, ¿me hablan a mí? ¿Me hablan a mí? No. Es otra charla, ¿cierto? Vale. ¿Qué les estaba comentando? Ah, ya, ok. Para poder utilizar esta visualización o para que funcione esta visualización, deben tener Internet. ¿Por qué? Porque esta visualización utiliza los servicios de Bing Maps.
Así como Google Maps, de la parte de mapas de Google, Microsoft también tiene unos servicios de mapas y son los servicios de Bing Maps. ¿Listo? Es este de aquí el que vamos a utilizar. Vamos a hacer clic sobre nuestro lienzo y hacemos clic en nuestro mapa. Listo. Entonces aquí queda nuestro mapa. Vamos a agrandarlo un poquito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo interesante del mapa? Antes de utilizarlo, si se dan cuenta, entonces aparecen campos ahora como la ubicación, la leyenda, la latitud. Entonces yo en este mapa o en este tipo de visualización puedo utilizar todo lo que sean datos de tipo de ubicación. Es decir, nombres de países, nombres de continentes, nombres de ciudades, nombres de estados. Puedo utilizar datos como longitud y latitud. ¿Sí? Entonces, él los va a reconocer, él va a revisar sobre una base de datos que él maneja y los ubica sobre un mapa mundi. Pero lo que hay que hacer, nosotros tenemos que hacer con los campos es decirle al campo o a los campos que voy a utilizar en el mapa que tengan una categoría. No sé por qué esto me queda así. Que tengan una categoría. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Categorizar los campos es marcar el campo acá, ¿sí? En nuestra lista de campos, marcamos el campo. Si ustedes se dan cuenta, se habilitan las herramientas de columnas. ¿Listo? Al habilitar las herramientas de columna, aquí aparece algo que dice categoría de los datos. Entonces, como están sin clasificar, los vamos a clasificar. Aquí van a aparecer varias clasificaciones. ¿Listo? Entonces, como nuestro campo país es en realidad los nombres de los países, entonces, ¿qué categoría le voy a poner? Le voy a poner la categoría país o región. O lo voy a marcar como país o región. Si se dan cuenta, entonces ahora en este campo al lado aparece un mapa mundi. ¿Listo? Lo otro que tengo que hacer es a continente. Si se dieron cuenta, de pronto lo notaron, aquí mismo en continente aparece la categoría continente. Entonces lo marcamos. El resto de categorías que ustedes ven ahí, ¿sí? Hacen referencia a lo que les estaba comentando. Podemos marcar o podemos colocar dentro de nuestro mapa direcciones. ¿Quién asume la dirección o cómo lo categorizamos como una dirección? Pues nosotros somos los que sabemos si el campo que estamos utilizando, perdón acá, es una dirección. Entonces, si sabemos que es una dirección y está en formato de dirección, le colocamos la dirección. ¿Listo? Estado, provincia. En un siguiente ejercicio vamos a tener, ustedes saben que en Estados Unidos la división política es por estados. Entonces ahí también lo podemos referenciar. Como aquí en Colombia lo que trabajamos son departamentos y municipios, entonces cuando tengan una tabla de departamentos, lo van a marcar como estado. ¿Listo? O lo pueden marcar como ciudad. ¿Listo? Perfecto. Estas son como algunas consideraciones a tener en cuenta. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo marcado aquí mi mapa, ¿cierto? Aquí donde está país, donde dice ubicación, entonces me voy a traer, vamos a traernos el país. ¿Listo? Y él hace automáticamente esto. Por eso les digo que tiene que obligatoriamente debe tener internet para que funcione. Si no tienen internet o si hay de pronto alguna restricción, revísenlo por favor a ver si les funciona ahí. No hace que tengamos alguna restricción. Confírmeme a alguien con uno que si les funcionó. Mayuri, perfecto. Entonces no hay tantas restricciones. Jenny, ok. Listo.
Buenas tardes. No, a mí no me aparece así. Tengo país, pero no me aparece así. Si quieres te comparto y te muestro. Sí, por favor. Vale. Dale, me avisas. Mira, tengo seleccionado país, primero no me aparece el mundo aquí al pie del país y Sí, aquí me aparece como si hubiera seleccionado continente. claro. Listo. Entonces, primero que todo, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está faltando a Miguel Ángel? Que Alguien que ahí nos no, cuente. no ha categorizado. No has categorizado el país. Entonces tienes que marca el país. Ok, pero Marca el país. En el panel de campos, marca el país. Listo. No lo selecciones, sino márcalo. O sea, haz un clic sobre el país. Eso. Herramientas de columnas. Y ahí donde dice categoría de datos, márcalo como país. País o región. Ahí ya te aparece el mundito. Pero a mí también me parece igual. ¿Listo? Y ya está marcado. Se supone que yo. Continente lo mismo. Marca continente de una vez, categorízalo como continente. No como país o región. ok. Y ahora si lo selecciono me aparece igual como a ti. Ah, ok. Claro. Entonces, cuando lo seleccionas, si te das cuenta, no quedó en la leyenda, sino quedó en la ubicación. Sí, señor. ¿Listo? Y ahí lo que estás haciendo es que como ya él está interactuando con los demás datos de nuestro proyecto, tienes filtrado a África, entonces solamente está mostrando los países de África, Sí, señor. específicamente los que tienen entre 10 y 100 millones de habitantes. Cuando quitas los filtros, te aparece todo el mapa. Exactamente. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si ven, si no categorizamos, el mapa no me entiende o no entiende que el dato con el que estoy trabajando, Señor, vuelve a presionar el filtro. él no entiende que el dato con el que Está, estoy trabajando es un dato para otra vez. funcionar en el mapa. Básicamente lo que está pasando ahí. Y como estábamos viendo en lo que nos estaba mostrando Miguel Ángel, pues esta visualización trabaja o se trabaja en conjunto con cualquiera de nuestras visualizaciones que tenemos acá, ¿sí? Si yo marcara en mi tree map China, lo más seguro es que me va a marcar solamente China, ¿sí ven? Y el mapa se ubica solamente en China. Si me paro en continente y le digo que me muestre solamente América, o los datos de América, entonces el tree map me muestra solamente los datos de América y me muestra los países de América. ¿Listo? Va a pasar lo mismo con Asia. También funciona con este filtro, con este segmentador. Entonces, en Asia que me muestre los países que están entre 0 y 1 millón de habitantes. Son 4 países. ¿Sí? Macao, que tiene 612.000 habitantes, Maldivas, que tiene 417.000, ¿sí? ¿Listo? Entonces, así funciona nuestro mapa. ¿Qué más le puedo hacer a nuestro mapa? Pues a nuestro mapa sí le puedo hacer varias cosillas. A nuestro mapa sí le podemos hacer varias cosas, ¿sí? Lo primero que podríamos mirar, ok, por ejemplo, ya utilizamos también, le dijimos a nuestro campo continente de nuestra tabla países, que fuera categoría continente, ¿cierto? Entonces yo este continente lo podría llevar a dónde? Lo podría llevar aquí. Lo podría colocar como ubicación, ¿cierto? Y él sí ven lo que pasa. Me marca, pues me marca los continentes. ¿Sí? Entonces quizás aquí no haga mucha diferencia, ¿cierto? Pero si yo le digo a este continente que se coloque en la leyenda, si funcionara. Ok, ya listo. Si yo le digo al continente que se pare en la leyenda, entonces, ¿qué va a hacer él? La leyenda, como lo hemos mirado de pronto en otras visualizaciones, ¿sí? Le coloca o diferencia cada una de las categorías a las que haga referencia. En este caso,
Le estoy diciendo que este campo continente o esta columna continente tiene estos 5 datos. Entonces, esos son los 5 datos que él coloca en leyenda y cada uno de estos datos los diferencia con un color. ¿Cierto? Genial, ¿cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Si ven que estos círculos en donde me está mostrando los países, de hecho, si paran algún circulito de estos, él me muestra la información de cada uno de ellos. O sea, lo importante aquí sería entonces tener como más información, ¿cierto? Más datos. ¿Ah? Aquí donde dice información sobre herramienta, ahorita le vamos a colocar más datos. Pero aparte de eso, ya yo podría empezar a que aquí en el mapa me muestre más cosas. ¿Cómo me muevo en el mapa? Yo puedo hacer clic sostenido sobre el mapa, ¿cierto? Hago clic sostenido y lo puedo mover de lado a lado. Con el scroll hacia arriba lo acerco y hacia abajo lo alejo. ¿Listo? Eso es para que muevan, para que se puedan desplazar dentro del mapa. Si ustedes hacen clic sobre uno de los círculos, entonces él también coge y filtra toda la información. ¿Este qué país es? Esto es Rusia. ¿Listo? Federación Rusa. ¿Listo? Pucha, China tiene más población que Federación Rusa. Bueno, entonces así funciona nuestro mapa. La idea de nuestro mapa es que estos círculos que nos están mostrando la información de los países los podamos diferenciar un poco. Entonces ya los diferenciamos, ¿cierto? En la leyenda ya colocamos una categoría y le estamos diciendo, bueno, cada categoría es un color. Entonces ya por lo menos sé que cada color es un continente. Pero también le podría decir aquí en tamaño, que me cambie el tamaño de los círculos, dependiendo de qué. Aquí necesitamos en tamaño un campo que tenga datos numéricos, entonces me va a llevar la población. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que pasó con nuestro mapa? Entonces, hace los círculos más grandes dependiendo de la cantidad de población que tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me llevé... ¡Auch! Se me volteó todo. Oh, wow, wow. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Al campo tamaño, ¿sí? Al campo tamaño me traje el campo población. Perfecto. ¿Qué más podría hacer yo con mi gráfico, con mi mapa? Lo mismo podría cambiarle datos como, por ejemplo, ahí en tamaño, ¿cierto? Esta población ahí está tomándome el total de población. Le podría decir que me muestre el promedio de población. De pronto lo agranda un poco más. Pero acá no se va a notar mucho la diferencia. Cuando empecemos a hacer algunas medidas, algunos grupos de información que vamos a trabajar, ahí sí se va a notar la diferencia. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando uno integra varias bases de datos, así como lo estamos haciendo, ¿se puede descargar esas bases de datos en un archivo, digamos, Excel otra vez? Digamos que estamos integrando varias bases de datos, ¿yo los puedo del Power BI bajarlos a un Excel ya integrados? Sí, claro que sí. ¿Sí? Eso se llama exportar datos desde las visualizaciones que están haciendo. Es decir, yo tengo esta visualización, por ejemplo, esta matriz, y estoy utilizando datos de 2 tablas, ¿cierto? Yo desde acá le podría decir exportar datos. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es precisamente lo que tú estás diciendo. Yo estoy trayéndome datos de varios archivos y aquí ya los acomodé en un solo lado, ¿cierto? Y entonces yo los podría exportar. ¿Listo? La única opción que él tiene para exportarlos es un CSV.
Sin embargo, pues ya es interesante ver. Si quieres hacemos el ejercicio, voy a bajar este data, voy a ponerle data Biomar. ¿Listo? Sí. Y lo que está guardando es un CSV de esto. ¿Sí? De esta visualización. Estas visualizaciones también, si tuvieran más datos o si estuviera sacando datos de varias datasets, pues también sería interesante exportarlos. Pero aquí, pues básicamente me está trayendo la información del país. ¿Sí? Entonces no le veo necesidad. Entonces, ¿qué fue lo que bajamos? Data Biomar. Mira lo que bajó. ¿Sí? Es una vista preliminar. Si quieres lo miramos en Excel. En Excel. Míralo acá, Data Biomar. ¿Sí? Porque es interesante la pregunta que hace. ¿Cómo es tu nombre? Que no mire quién estaba. Jason Marroquín. ¿Por qué es interesante la pregunta que hace Jason? Porque, digamos, estamos trabajando los datos desde varias fuentes de datos y las estamos cargando en el Power BI. Pero muchas veces pasa que estamos trayendo muchísima información, o sea, muchos archivos, muchos registros, y ya los tengo acomodados en Power BI. La idea sería exportarlos de pronto a donde yo mejor lo manejo, de pronto nos dieron acceso a una base de datos y ya tengo esos datos en el Power BI. Ahora, ¿qué sería interesante? Sacarlos y manejarlos a donde yo los sé manejar. Hay mucha gente que maneja Excel, pues los llevas a Excel y los manejas en Excel. No está mal, ¿sí? No es que porque ahora aprendimos Power BI, todo lo vamos a hacer con Power BI. No, o sea, si yo manejo Excel, pues sigo manejando Excel. Eso ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, mira lo que pasa cuando exporto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, es muy interesante ese tema en particular. ¿Vale? Tengo otra pregunta. Sí, señor. Si yo hago unos, por lo menos me parece muy interesante porque uno combina varias bases de datos y le da un resultado que puede hacer un análisis o presentar un informe. Sí, señor. Si yo hago unas bases de datos, por ejemplo, quincenalmente, ¿sí? Sí. Tomemos un ejemplo, nómina. Entonces yo tengo que traer de diferentes archivos la base de datos, pero siempre los tengo estructurados igual. Yo puedo Sí. cambiar los datos base y eso me lo actualiza o tengo que generar una tabla cada vez que cambie los datos. Más interesante todavía la pregunta. Excelente pregunta. Resulta que hay varias opciones para obtener datos, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar cuál va a ser el total aquí la encuesta que hicimos, a ver cuál va a ser el proyecto, ¿sí? Pero resulta que yo puedo obtener datos desde carpetas, ¿sí? Aquí en menú obtener datos. Vamos analizándolo porque como no vamos a alcanzar a ver todos los proyectos, esto lo vemos cuando vamos viendo los proyectos, pero como no los vamos a ver todos, entonces miremoslo de una vez. Saquemos esa duda. Cuando obtienes datos, también los puedes obtener desde carpeta. O sea, tu repositorio puede ser una carpeta. Y yo en esa carpeta voy colocando y voy colocando los archivos considerando eso que tú estás diciendo. O sea, la consideración particular, ¿sí? La consideración particular de hacer eso que estás diciendo es que los datos que están dentro de esta carpeta tengan la misma estructura. ¿Sí? Es la única consideración que debes tener, pero yo puedo cargar o puedo conectarme a una carpeta, de tal manera que, por ejemplo, digámosle acá, yo tengo aquí una carpeta, entonces buscas la carpeta, ¿cierto? Aquí hay una carpeta, de hecho, se llama calendario, sí, debe ser esa misma. Curso Power BI. Eso está en el proyecto 3. Proyecto 4, calendarios. Mira lo que yo tengo en calendarios. En calendarios yo tengo. En calendarios yo tengo.
Uy, ¿qué se hizo? Ok, en la carpeta calendarios tengo estos 3 archivos. ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a llevarlos. ¿Listo? Proyecto 4 calendarios. Le voy a decir aceptar. Y le voy a decir aceptar. Entonces, esa carpeta calendarios, mira lo que él hace. ¿Sí? En este momento tiene esos 3 archivos, pero si tuviera, digamos que en 15 días voy a colocar otro archivo, que es lo que su merced dice, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Le voy a decir combinar. Puedo decirle aquí la opción de combinar y cargar o combinar y transformar datos. Le voy a decir combinar y cargar porque estoy seguro que los archivos tienen la misma estructura. Va a sacar un nuevo menú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el archivo de ejemplo que él dice? Pues el primer archivo, cuando habla de archivo de ejemplo, es que cuál es la estructura que él va a tomar. Entonces, como tengo 3 archivos, le voy a decir que pues, la estructura sea la del primer archivo, ¿cierto? Y me la presente en una sola hoja. Entonces, yo tengo en un archivo, tengo 2018, 2019 y 2000, ¿qué? 2018, 2019, 2020. ¿Sí ves? Aquí le digo aceptar. Y él me une los 3 archivos en una sola tabla. Y entonces voy actualizando. Lo que va a pasar en 15 días cuando tenga la tabla de 2021, por ejemplo, 2022, la pongo en esa carpeta, hago clic acá en actualizar. Mira, aquí ya quedó calendarios. ¿Sí? Sin haber señalado archivo por archivo, ¿cierto? Aquí está calendarios. ¿Ves? Entonces, si yo colocar un archivo nuevo, en este caso tengo 2020, ¿cierto? Este ejercicio me gustaba. Entonces, yo tengo acá 2020, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Voy a crear uno. Hecho. La misma estructura, ¿cierto? Y le voy a escribir 1 de enero del 2021. ¿Listo? No, aquí la embarré. ¿Cómo harían ustedes cómo insertarían ustedes el calendario en una... ¿Cómo insertarían ustedes el calendario? Voy a decir a este que sea... Lo voy a copiar y lo voy a pegar allá. Pero se los dejo de tarea. ¿Cómo harían ustedes el calendario en Excel? ¿Nunca lo hicieron? Los que son duros Excel. Este es un ejemplo nada más, ¿no? 2020 por 2021. Listo. Y ese archivo se va a llamar... ¿A dónde lo voy a guardar? ¿A dónde lo debería guardar? En la carpeta que tiene de base. Que era calendarios. Y le voy a poner calendario 2021. ¿Listo? Guardar. Y si todo salió bien, ¿cierto? Si todo salió bien, y aquí en mi carpeta calendario ya está 2021, ¿cierto? Aquí desde mi Power BI le voy a decir actualizar. Entonces,
Bueno, aquí hay otro, esto es otro error. Ah, ok, ya sé qué pasó acá. Resulta que cuando cargamos calendarios, no debería ser ninguna fecha, source name. Cerrémoslo. Calendario 2020. Fecha, listo. Digámosle actualizar otra vez. A un error al cargar una tabla anterior. La tabla anterior. ¿Cómo así? Nuestro origen de datos. Hay un error. Hay un error al cargar estas. Source name. Hay un error aquí actualizándolo, pero ni siquiera es del calendario, es de las otras tablas. Hay un error en la tabla anterior. Wow. Es como si este campo lo estuviera cambiando. Lo estuviera cambiando. No, está arrojando un error, pero esperen. Porque es que el error ni siquiera es de esta tabla. El error ni siquiera es de esa tabla, el error es de otras tablas. No, la tabla calendario está arrojando un error. Cuando cargo la tabla calendario me está arrojando un error. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué crees que será? Hay algo en el formato de esta que no coincide con el formato de los otros archivos. ¿Cierto? Hay algo en ese formato. Déjame lo reviso y ya. A ver si al final del proyecto lo miro a ver qué es. Pero es así como funciona. ¿Sí? Tú vas cargando los archivos en la carpeta, se van cargando en la carpeta y uno le va dando a actualizar. Deben tener es la misma estructura nada más. Le da uno a actualizar y él los va cargando.
De hecho, ya lo había hecho y me había funcionado, pero bueno. Pero sí se puede hacer, o sea, en definitiva sí se puede hacer y se hace así, se van cargando en esa carpeta. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, ¿en qué era que íbamos? Volviendo acá al tema, íbamos en nuestro mapa, ¿cierto? Exportamos los datos, entonces, claro, lo que estamos colocando aquí, sí, dentro de nuestro mapa podemos colocar cualquier cantidad de información, ya saben dónde la ponemos, entonces marcamos nuestro mapa y en información sobre herramientas podemos colocar esa información. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a darle un poco más de formato. Vamos a darle un poco más de formato. Es decir, yo podría hacer, por ejemplo, que estos slicers, aunque aquí los estoy manejando de una forma. Un momento, que en esta carpeta que hay. Proyecto 2. Ya. Yo le puedo dar formato completo a todos los elementos de mi visualización. Ya lo habíamos analizado de pronto cuando veíamos el menú ver. Yo puedo tener o escoger cualquiera de estos formatos. Perdón, cualquiera de estos temas. En realidad, esto que ven acá son temas. Cuando hablo de los temas, no es solamente que el tema me cambie, por ejemplo, el color de las leyendas. Cuando escojo un tema es que me cambia la forma en que visualizo o que me muestra en este tema en particular los colores, el tipo de letra. Entonces aquí vamos a encontrar temas, por ejemplo, como este tema oscuro, ¿cierto? Y lo más importante de estos temas, no sé si con usted ya lo habíamos visto, es que podamos analizar que, por ejemplo, aquí cambia el tipo de letra, cambia el tipo de color, ¿cierto? Y cuando hablo de colores, que las paletas de colores cambian. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, acá, activemos el fondo. Y si miro la paleta de colores, tengo esta paleta de colores en este tema en particular. ¿Sí? Pero si escogiera de pronto este tema que es parque, que creo que ese es el mismo. Si ustedes revisan acá, la paleta de colores en parque cambia. Y aparte de eso, cambia el tipo de letra. ¿Sí lo ven? En el siguiente proyecto vamos a analizar que aquí yo puedo cargar temas también, importar temas. ¿De dónde los puedo traer? De la comunidad de Power BI. Hay gente que se ha dedicado a hacer temas, o ustedes pueden guardar. Ustedes de pronto ya le cambian a esta, por ejemplo, a esta matriz le cambian el tipo de letra, ¿sí? A los valores le dicen que el tipo de letra no sea CGOE1, sino que sea Calibri, ¿cierto? Hacen todos los cambios pertinentes y le van a decir, o lo pueden guardar el tema que ustedes están cambiando, lo guardan acá. Como lo puedo importar, lo puedo guardar. O puedo personalizar el tema. Cuando digo personalizarlo es que a los nombres y colores, ¿cierto? De este tema en particular, esta es la paleta de colores que va a utilizar, colores divergentes, el texto, entonces con qué se actualizar tema, los elementos visuales, con qué color puedo arrancar, ¿sí? La página, con qué fondo de papel tapiz voy a arrancar. Entonces aquí puedo actualizar el tema de mi Power BI. ¿Qué otros formatos puedo analizar o qué otros formatos puedo ver acá? Aquí pues la idea es que ustedes escojan el tema que más les guste o que más se acomode a lo que ustedes están presentando. De pronto escoger en este tipo de visualización un tema como este. Se va perdiendo como el contexto de lo que estamos viendo, ¿cierto? Sobre todo por el tipo de los colores. Entonces es importante que analicen qué tema se acomoda más a lo que ustedes están presentando. ¿Listo?
al mapa para quitarle ese color de fondo. Vale. Este mapa también tiene varios tipos de visualizaciones, es decir, de estilos de mapa, que está en este momento es carretera, pero también se podría ver de esta forma. ¿Sí? Escogiendo acá tema aéreo. ¿Sí? Si escojo el tema oscuro, también se ve simpático. Entonces estos son los tipos de visualizaciones que pueden utilizar con su mapa. ¿Listo? Esa escala de grises está bien. Un poco más pequeño esto. Abrámoslo un poquito más. Listo. Y bajemos esta tabla. Listo. Pongamos este trimado un poco más pequeño. Listo. Ahorita lo terminamos de acomodar. Hay otra forma de ver estos segmentadores. Digamos que yo los tengo de esta manera, pero yo podría ver estos segmentadores en forma de botón. ¿Sí? Que no tenga que marcar una casilla ni nada por el estilo. Entonces lo único que tengo que hacer es marco el segmentador, me voy aquí a formato y aquí en general, en la orientación le voy a decir que sea horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él los acomoda de esta manera. ¿Listo? Entonces, si quiero utilizar alguno de los segmentadores, voy haciendo clic sobre ella. ¿Eso para qué me serviría? Si quiero ver todos mis segmentadores, pero de pronto un poco más que se dejen acomodar un poco mejor. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con este segmentador de continente. ¿Listo? Aquí en general le voy a decir que la orientación sea horizontal. Y ya la podría manejar de esta manera. ¿Listo? Esta es otra forma de ver los segmentadores. ¿Vale? Como se dan cuenta, pues funciona igual que si lo tuviera de formato vertical. Hago clic. ¿Sí? Y él me va mostrando los datos de la información que estoy segmentando. Si quiero hacer o utilizar o marcar más de un dato en mi segmentador, oprimo Shift, Control. Con Control sostenido puedo marcar más de un dato del segmentador. ¿Listo? Y si ya no necesito ningún dato de acá, aquí aparece un borrador. Le puedo decir borrar selección. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Vale. La idea es que lo sigan, que lo sigamos practicando. Exacto. Gracias. Vamos a acomodar un poquito mejor nuestros segmentadores. Listo. Vale. Entonces aquí vamos organizando un poco mejor nuestra visualización. ¿Qué es lo que pasa? Yo de pronto puedo tener más grande mis datos o mis visualizaciones porque mi pantalla es más grande. ¿Listo?
Entonces, por eso de pronto se ven un poco diferente a lo que ustedes están haciendo allá, ¿listo? Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Dentro de nuestra carpeta, digamos que nuestro proyecto está más o menos estructurado en la parte de que en visualizar el total de población, ¿cierto? Por cada uno de los países. Utilizamos el mapa, utilizamos unos tree map, ¿cierto? Utilizamos una tabla, una matriz, utilizamos unos segmentadores. Yo a esto le podría colocar, si quisiera, puedo insertar acá un cuadro de texto, ¿cierto? Y escribirle como una especie de título, población por área. ¿Listo? Y aquí le puedo escribir algo así como análisis poblacional por país. ¿Listo? Aquí no estoy dando nada más sino formato a mi cuadrito de texto. ¿Listo? También lo podría centrar acá. El cuadro de texto lo podría llevar por aquí arriba, ¿cierto? Esto ya es formato, esto ya depende como ustedes lo quieran mostrar, ¿listo? Perfecto. Claro, hasta ahí. Vamos guardando lo que hemos hecho. Vale. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar otros datos que habían en esta carpeta. ¿Cuáles eran los otros datos que habían en esta carpeta? En reporte 2 venían otros dos archivos, ¿cierto? Infant death rate y life expectancy. ¿Listo? Es como el promedio de muertes de niños y el otro hace referencia como a la expectativa de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener más datos para mi proyecto. ¿Los voy a obtener de dónde? De esos dos archivos. Entonces, como son archivos de Excel, voy a importar esos dos archivos. Proyecto 2, reporte 2. Listo. Voy a traer a Infant Death Rate. Abrir. Listo. Lo voy a decir cargar. Ahí está cargando y me voy a traer el otro archivo. El de la expectancy. Listo. Esperemos a que lo cargue. La expectancy y le voy a decir cargar. Entonces, como pueden notar, yo puedo tener y puedo seguir cargando datos a mi proyecto de diferentes fuentes de datos. En este caso hemos manejado ya 5 fuentes de datos que están representadas por cada uno de los archivos de Excel que hemos cargado. ¿Listo? Echémosle una hojada un poquito a esto. ¿Qué fue lo que cargamos? Entonces cargamos una tabla, un archivo que se llama Infant Death Rate. Entonces, esto en realidad, ¿qué es? Es el dato de mortalidad infantil por cada 1000 niños. Entonces, por cada 1000 niños mueren 163 en países como Afganistán. Por cada 1000 niños mueren 21,52 niños en países como Albania. ¿Listo? Eso es lo que significa esta tabla. Y la life expectancy, ¿de qué habla esta tabla? Entonces, habla es de la esperanza de vida que tenemos en cada uno de esos países. Entonces, en Afganistán
hablan que llegan solamente en promedio a 51 años. En países como Albania llegan hasta los 78. Mónaco es el que mayor, según esta tabla, el que mayor esperanza de vida tiene con un promedio de 89.5 años. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia a estas dos tablas. ¿Vale? Ya mire que tenía nuestro archivo, entonces voy a decirle ahora que transformen o vamos a analizar los datos y transformarlos. ¿Listo? Miremos primero a Infant Death Rate. Lo primero que podría yo hacer con esta tabla, ¿sí? Es cambiarle el nombre a la tabla, ¿cierto? Si yo quisiera, podría cambiar el nombre acá. Entonces voy a venir acá. Tengo dos formas de hacerlo. Hago doble clic sobre el campo, sobre el nombre de la tabla acá, o vengo acá donde dice propiedades, aquí a la derecha, y lo cambio acá. ¿Listo? Le podemos colocar mortalidad infantil. ¿Listo? Y lo otro que podría cambiar, estoy transformando mis datos, es de pronto esta columna que ya no se llame country, llame país. ¿Listo? ¿Cómo lo cambian? Le hacen doble clic sobre el nombre de la columna y él habilita la opción de edición. Esta columna vamos a colocarle también mortalidad infantil. ¿Vale? Cosas que puedo hacer cuando estoy transformando acá los datos. Reviso que el formato sea en decimales, está en decimales, de hecho. Lo voy a dejar así. Y voy a cambiar los datos. ¿De dónde? De la expectancy también. Ahora lo voy a cambiar acá. Voy a colocar esta tabla que se llame esperanza de vida. ¿Listo? Lo mismo acá, voy a cambiar el título. Y acá le voy a colocar a esta columna también esperanza de vida. ¿Qué más podría cambiar? Revisemos que está el país, está bien. Pronto está en inglés. Vamos a revisar eso. ¿Listo? Vamos a decirle cerrar y aplicar cambios. Listo. Entonces los cambios que hice en el Power Query, voy a transformar, aparecen reflejados acá en el panel de campos. ¿Listo? Entonces ya nuestras tablas se llaman esperanza de vida y mortalidad infantil. ¿Qué sería lo siguiente que tengo que analizar, ya que cargué nuevos datos? ¿Quién me cuenta? ¿Qué podría analizar? Preguntémosle a alguien. A Daniela Capera. ¿Qué sería lo siguiente que podría analizar o que tengo que analizar? Se nos perdió Daniela. Nubia, ¿le ayudas? Nubia Benavides. ¿También se fue? No, aquí estoy. Buenas tardes. Pues no sé si vamos a insertar la tabla de la mortalidad que dices, pues también afectaría el mapa con respecto a los países, ¿no? Pero pues la verdad y sí no sé cómo lo podríamos realizar. Vale. Yo creo que lo que tú estás diciendo, y es, muchas gracias, Nubia. Sí, puede afectar. De hecho, para yo poder utilizar este campo de país o que haya alguna relación con mi visualización, debería revisar el modelo. Es lo que tú nos quieres decir, ¿cierto, Nubia? Deberían revisar que se hayan creado las relaciones.
para las nuevas tablas que ingresé. ¿Por qué debo analizar eso? Vamos acá. Aquí están las dos tablas que entraron. ¿Listo? Entonces, él automáticamente hizo la relación ¿con quién? La hizo con population. ¿Será que está bien hecha esa relación? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, paso. No, yo sé que ustedes están pensando que está mal hecha. Y sí, está mal hecha la relación. Yo creo que debería hacerse con países. Exacto. De hecho, ni siquiera con países, sino con countries. ¿Por qué con countries? Analicemos un poquito, miremos acá. Gracias, sí, sí, tal cual. Pero no era con países, sino con countries. ¿Por qué con countries? Miremos esta de mortalidad, esperanza de vida, ¿cierto? Miremos el país. Si se dan cuenta, los nombres de los países están en inglés. ¿Sí lo ven? Turks and Caicos Islands, esta es Islas Turcas y Caicos, una cosa así. Islas Marianas del Norte, Emiratos Árabes, ¿sí ven? Entonces quiere decir que los datos de esta tabla es particular esperanza de vida, aunque nosotros le cambiamos el campo a nombre país en español, los datos de los nombres de los países están en inglés. Y la de mortalidad creo que no es diferente. ¿Sí? ¿Y quién tenía el campo en inglés? ¿Qué tabla tenía el campo de país en inglés? Countries, ¿cierto? Entonces la relación en realidad es con la tabla countries, ¿sí? Aunque yo estoy utilizando de la tabla países el campo país, no podría relacionarla acá porque cuando él vea que los campos no son iguales o que no tienen la misma información, ya se va a volver loco. Y eso es lo que va a pasar acá. De hecho, esto es lo que va a pasar acá. Aunque él detectó aquí que population tiene un campo que es country, que es en inglés, en verdad la relación principal la hacemos con la tabla countries. ¿Listo? Entonces, si se las hizo, elimínenla. Eliminemos estas relaciones. Sí, porque en population, no, ¿por qué en population tampoco me serviría? Porque aparte de eso, el continente, ¿cierto? Está es acá. Entonces, la relación de continente está en countries. Entonces, nada, aquí lo único que voy a hacer es que elimine estas relaciones, si estaban mal hechas, porque si sí la hizo con countries, pues déjenla con countries, pero si no, entonces la eliminamos y la vamos a hacer. Entonces, del campo país, clic sostenido y la llevamos hasta country. ¿Listo? Excelente. Y del campo país de mortalidad infantil la llevamos hasta countries de la tabla countries. ¿Vale? Esto era lo que querías hacer, ¿cierto, Nubia? Relacionar las nuevas tablas. Claro, sí, señor. Yo sabía, es que Nubia está muy pendiente. ¿Listo? Entonces, ahora sí tenemos relacionadas nuestras tablas. ¿Vale? Ahora, pero yo de aquí de esperanza de vida voy a utilizar el país. No, yo estoy utilizando el país de la tabla países, ¿cierto? Desde aquí yo le podría ocultar este país. Y de mortalidad infantil voy a ocultar este país. ¿Qué me interesa de estas dos tablas? Los datos numéricos. ¿Cierto? Excelente. Entonces, ¿qué vimos? Cargamos nuevos datos, ¿cierto? Tuvimos nuevos datos, los trajimos, los transformamos en el Power Query, ¿cierto? Y los modelamos. Vamos en esta etapa. ¿Vale? Eso es el flujo de trabajo con el que trabaja Power BI. ¿Listo? Vamos guardando, ya hemos hecho hartas cosas. Listo, pero resulta que aquí ya tenemos este mapa, esta página,
Entonces quizás aquí ya como que hacerle más cosas a esto, pues de hecho ya está muy lleno nuestro lienzo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una nueva página, ¿sí? O vamos a crear una nueva página. Lo que pasa es que yo podría utilizar visualizaciones que ya tengo acá, por ejemplo, los segmentadores me siguen sirviendo. De pronto el mapa me sigue sirviendo. Entonces, en lugar de insertar una nueva página, ¿sí? Haciendo más acá, que fue lo que hice, entonces le voy a decir es que la duplique. Es esta página. A esta página hago clic derecho y le digo duplicar página. ¿Vale? Entonces me queda una copia de nuestra página original. Vamos a colocarla aquí, vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo cambio el nombre? Hago doble clic también, o clic derecho, cambiar el nombre. Hago doble clic y le voy a colocar población por área. Perfecto. Y a esta le vamos a colocar indicadores. Indicadores, no sé, mundiales. ¿Listo? Vale. Quitemos este título. Vale, dejemos estos segmentadores. ¿Listo? Dejemos estos segmentadores. ¿Qué más podríamos hacer? Listo. Ya tenemos nuestra esperanza de vida. Entonces aquí podemos ir haciendo varios cambios. Por ejemplo, ¿qué le cambiamos? Ok. Vamos a poner un poco más pequeño este mapa. Vamos a poner un poco más pequeño este mapa, de tal manera que aquí, en esta matriz, traigamos otros datos. ¿Qué otros datos quiero yo analizar acá? Ahora yo quiero analizar la población, ¿cierto? Contra la esperanza de vida. Contra la esperanza de vida, ¿cierto? Y contra la mortalidad infantil. ¿Listo? Nos va a tocar poner un poquito más pequeñas estas letras, o aquí esperanza de vida. Ok. Entonces aquí está ya estos datos que ya acabamos de traer. Ahí vamos a poner un poco más pequeño esto. Encabezados de columna, le voy a decir que se ponga un poquito más pequeña la letra. Excelente. Listo. Si les gusta ese color de fondo, sí, dejémoselo. Nos están molestando. Esta letra de pronto no, de pronto más, algo más serio, entonces un azul. Eso. Y entonces este fondo ya no. Pongamos un fondo más serio. Listo. Vale. Vale, estamos en la matriz. Ahora miremos qué campo nos colocó. Nos coloca mortalidad de vida, ¿cierto? Mortalidad de vida. Ustedes no me corrigen y no me ayudan. Mortalidad infantil y esperanza de vida. Listo. ¿Cuál es el problema que ven acá? ¿Qué debería estar mostrándonos acá? Cuando yo reduzco, si yo contrajera la jerarquía, ¿qué debería estar mostrándome acá? Ahí está bien como me lo está mostrando, mejor dicho, la pregunta es esa. Así como me lo está mostrando bien.
Analicemos un poquito esto. Cuando yo lo tengo por país, ¿qué me está mostrando? Por país me está mostrando cuál es la esperanza de vida para China, para India. Pero cuando lo contraigo, lo agrupo en la categoría del continente, ¿qué me está haciendo? ¿Qué creen que está haciendo ahí? Sí, señores, está sumándolos. Entonces, a mí no me sirve que me lo sumen. ¿Qué debería colocarme aquí por cada uno de los, por cada continente? ¿Qué debería colocar? O lo mismo mortalidad infantil, miren. Mortalidad infantil por cada país lo está haciendo bien, pero cuando llega a un subtotal los está sumando. Entonces, él lo que debería colocar aquí en los subtotales es el promedio, ¿cierto? ¿Eso dónde lo reviso? Esas son unas medidas que se llaman medidas implícitas y están cuando ustedes trabajan los campos acá. Cuando ustedes trabajan sus campos en los valores de los diferentes, de las diferentes visualizaciones, entonces aparecen acá. En población, si no hay ningún problema, población yo le digo que me lo sume, ¿cierto? Pero lo que es esperanza de vida, debería ¿qué? Promediar, ¿cierto? Lo mismo pasa con mortalidad infantil. Él debería es promediar. ¿Listo? ¿Ahora qué hizo? ¿Ahora sí está bien? Todos al tiempo. Sí, está bien. ¿Está bien por qué? Porque ahora sí me promedia. Si yo despliego cada uno de los países, ¿cierto? Me muestra la esperanza de vida por cada uno y acá en el subtotal por categoría me muestra el promedio. ¿Vale? Por eso les digo que no es colocar datos por colocar datos. Hay que analizar qué estamos mostrando. ¿Listo? ¿Sí está claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? Eso quiere decir que está súper clarísimo. ¿Vale? Entonces ya saben, las medidas implícitas, que son las que aparecen acá, entonces en este caso estamos sacando es el promedio. ¿Vale? Alguien tiene abierto el micrófono, perdón, lo cierro. Ya lo cerró, gracias. Listo. ¿Vale? Entonces para que tengan en cuenta eso. Ahora sí tenemos acá, entonces tenemos nuestra población, total de población, promedio de esperanza de vida y promedio de mortalidad infantil. ¿Listo? Si ya nosotros sabemos que esta es la columna, o en esta columna va el promedio, pues entonces yo le podría cambiar acá el texto. ¿Sí? Acá mismo podría yo decirle, hago doble clic y lo vuelvo a dejar como estaba. Esperanza de vida. ¿Sí? Y lo mismo hago con mortalidad infantil. Hago doble clic y voy a dejar solamente mortalidad infantil. Ya yo sé que esta columna hace referencia al promedio. ¿Sí? Vale. Voy guardando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo organizar yo acá? Tengo mi matriz. Listos. Si la contraigo, entonces me muestra toda la información de los continentes. ¿Cierto? Muchas veces cuando estamos realizando esta operación se nos pierde. Vamos a ver si aquí se pierden. No, ahí están bien. Cuando estamos expandiendo o contrayendo la jerarquía es habla de las categorías de información, muchas veces se pierden estos simbolitos, el del más y el menos de cada una de esas categorías. Si se les llegan a perder esos simbolitos, esos símbolos para contraer o para expandir, entonces los encuentran aquí en formato. Encabezados de columna, no, encabezados de fila. Y aquí en la parte de abajo, ¿sí ven? Más o menos iconos.
De pronto si les aparece así y necesitan expandir los datos que hay en la categoría, entonces lo activan acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vale, ya yo tengo entonces mi matriz más o menos acomodada. ¿Qué pasa si yo la expando? Perfecto, ahí está bien el tamaño. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos nuevos campos, trajimos nuevas tablas, yo podría hacer, o podría yo empezar a crear columnas nuevas. ¿Se acuerdan cuando revisamos el tema de la total de la población? Que creamos unos grupos de información. Aquí donde está population, ¿sí? En cantidad de población. Creamos unos grupos y marcamos el total de la población de acuerdo a los grupos que nosotros creamos. Lo mismo puedo hacer y es lo mismo que voy a hacer con esperanza de vida y con mortalidad infantil. ¿Listo? Para agrupar la información y poder segmentarla. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Entonces me voy otra vez a menú transformar datos. ¿Listo? Aquí donde dice mortalidad infantil. Vamos a empezar con mortalidad infantil. ¿Qué voy a decirle? Voy a decirle agregar columna. Y vamos a agregar una columna condicional. Vale. Entonces esto sería, vamos a colocarle a esta columna, le vamos a colocar vamos a ponerle a este campo grupo mortalidad infantil. Se le puede colocar lo que quiera, ¿listo? ¿Y qué le vamos a decir? ¿O cuál va a ser la condición para llenarla? Entonces, si mortalidad infantil es menor o igual que 10, entonces eso quiere decir lo vamos a marcar con de 0 a 10, ¿cierto? Si no, que vaya y revise si mortalidad infantil es menor o igual a qué, a 25. Es que esa mortalidad o ese registro lo marque como de 10 a 25. ¿Listo? Sino que revise si la mortalidad infantil es menor o igual a qué. Puede ser 50, y es hartísimo. Entonces que sea de 25 a 50. Ouch. Y si no, esta ya eliminémosla. De lo contrario, entonces que le coloque 50 o más. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Él va a analizar registro por registro y si él ve que el valor es menor o igual a 10, entonces le escribe en la columna de 0 a 10. Si es menor o igual a 25, le va a escribir que la mortalidad o que ese campo es un dato que está entre 10 o 25. Y si es menor o igual a 50, entonces le va a colocar entre 25 y 50. ¿Listo? Si lo hago clic en aceptar, entonces él lo que hace es lo siguiente. Entonces, ya en este momento, ¿qué fue lo que hicimos acá? En este momento, lo que hicimos fue que colocamos una nueva categoría. ¿Listo? La categoría es Grupo de Mortalidad Infantil. Aquí le pueden colocar el título que ustedes quieran. ¿Vale? Lo mismo vamos a hacer con la tabla Esperanza de Vida. ¿Listo? Vamos a agregar una columna condicional. ¿Listo? ¿Qué le vamos a colocar a este título a este? Entonces, Grupo Esperanza de Vida. ¿Listo? Y le vamos a decir que analice la columna Esperanza de Vida. Si esa columna es menor o igual que 60,
Entonces que la esperanza de vida va de 0 a 60. ¿Listo? Si la esperanza de vida es menor o igual a 70, entonces que nos diga que va de 60 a 70. O quizás si la esperanza de vida es menor o igual que 80, entonces le coloque de 70 a 80. De lo contrario, pues entonces 80 o más. Aquí ustedes pueden escribirle o hacer los grupos de información que necesiten o deseen colocar, ¿sí? En este campo, esto es un ejemplo solamente del cómo lo podríamos agrupar, pero aquí podría ser de 0 a 50 o dependiendo de algunas características que se den por el grupo de población. ¿Listo? Le damos a aceptar y listo. Ya están nuestras dos columnas nuevas. ¿Vale? Si quieren, ya saben, si necesitan modificar, si nos quedó algo mal acá, ¿sí? De hecho, yo podría mirar aquí en esperanza de vida, si nos quedó bien, ¿cómo lo puedo mirar? Aquí en filtros de números, le podría decir que, entre qué, mayor o igual a 50 y menor o igual a 60. Que nos filtre eso. Si se dan cuenta, la marca que pusimos, la columna que colocamos, quedó bien. Nos marcó de 0 a 60. ¿Listo? Borramos el filtro. Si ya todo está bien, o si necesitan modificar algo de esto, entonces se vienen aquí donde dice columna condicional agregada en el piñoncito y podrían modificar lo que quieran acá. Agregar una nueva cláusula o cambiar el texto con el que se está rellenando la columna. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Listo, si todo está bien, entonces nos vamos otra vez, menú inicio, y le digo cerrar y aplicar cambios. Listo. Esperemos a que termine y entonces en nuestras tablas, ya aparecen las nuevas columnas que creamos. Grupo Esperanza de Vida y Grupo Mortalidad Infantil. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos nuestros datos, ya tenemos nuestros grupos de información, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a utilizarlos y empezar a darle formato, más formato a nuestro reporte. Primero que podemos hacer, de pronto quitar este TreeMap para este ejemplo acá no lo vamos a utilizar para esta página. ¿Listo? Vamos a acomodar un poco mejor estos segmentadores. Vamos a acomodarlos un poco más. Otra vez
Vamos a acomodar un poquito mejor esto. De hecho, yo creo que aquí amerita que cambiemos este dato. Voy a ir un momentico acá a transformar datos. Voy a transformar datos y este donde está population, es que este campo está quedando muy grande. Entonces lo voy a cambiar un poco. Columna agregada condicional. Y aquí en 100 millones le voy a colocar mejor 100M o más. ¿Listo? Tú de 1 a 100, listo. Le voy a dar a aceptar. Sí, es que estaba quedando muy grande. Listo. Ahora sí. Podemos reducir un poco más. Listo. Listo, vamos a tener un poquito más esto. África, América, este es nuestros continentes. Perfecto. Pongámoslo así. Y ahora, ¿qué segmentadores podríamos colocar aquí? Aquí tenemos esperanza de vida. Ya creamos unos grupos utilizando nuestros datos nuevos de esperanza y mortalidad, ¿cierto? Entonces voy a crear unos segmentadores con esa información. ¿Cómo los creo? Entonces yo puedo o insertar un segmentador nuevo, ¿sí? Hago clic aquí en segmentador, o podría copiar este segmentador. Lo marco, lo copio con control C, hago clic sobre el lienzo y le digo control V. ¿Listo? Control V. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le voy a decir que ya no me aparezca el continente, sino que me aparezca, por ejemplo, el grupo esperanza de vida. ¿Listo? Ponerlo más pequeño. Eso. Y así como hice este grupo o este segmentador, puedo crear el segmentador ¿de qué? El segmentador de, no de continente, sino de mortalidad infantil. ¿Listo? Ya tenemos acá. Entonces acá tenemos los diferentes segmentadores de nuestro proyecto. ¿Listo? Vamos a poner un poquitico más pequeño. No, pero ya se me lo contrae. También lo contrae. La idea es que no me oculte ninguno. Listo. Entonces aquí estoy utilizando la información con las columnas que creé nuevas. ¿Vale? ¿Qué podría hacer? Pues aquí lo interesante de esto es que si yo marco de 0 a 60, entonces él me está mostrando, ¿sí?, cuáles son los países que tienen esa condición, que la esperanza de vida está de 0 a 60. ¿Por qué creen que de pronto en América no nos muestra eso? ¿O por qué creen que no nos está mostrando América? ¿Qué razón creen ustedes para que no nos muestre América? Porque América los países tienen mayor promedio de esperanza de vida. ¿Listo? De hecho, encuentro países en donde la esperanza de vida está entre 70 y 80. Mira, aquí aparece Colombia. Entonces, así funciona nuestro segmentador. ¿Sí vieron? Entonces, creamos el grupo de información, agrupamos nuestra información, marcamos cada registro con ese grupo de información y ya puedo utilizar esa información para segmentarla. 80 más, ya si no aparecemos nosotros, pero en Europa, o sea que el continente con mayor esperanza de vida podríamos decir que es Europa.
¿cierto? O con la mayor cantidad de países con mayor esperanza de vida, es más eso. Islas Caimán, ¿sí? De hecho, ¿qué podría hacer yo? En esta visualización donde está la información sobre herramientas, me podría traer ese grupo de esperanza de vida, ¿cierto? O me puedo traer el dato de esperanza de vida aquí, de tal manera que cuando pase sobre el país, miren Canadá, 81,90. Ponle que el promedio de esperanza de vida se sigue siendo igual. ¿Sí lo ven? Entonces, estos datos que trajimos ya los estoy relacionando con el resto de información con la que estoy trabajando. ¿Sí lo vemos? Entonces, aquí me muestra el promedio de esperanza de vida en cada uno de estos países. ¿Listo? Y aquí empezamos a analizar, y esto ya hace parte del análisis que ustedes empiezan a hacer. ¿Listo? Borremos este filtro. Y borremos este filtro. No sé si lo notaron, pero cuando yo tengo entre 80 o más, si la esperanza de vida, y es lo que vamos a empezar a analizar, cuando la esperanza de vida en un país es de 80 o más, si ven que mi segmentador cambia y solamente me queda que la mortalidad infantil en este país solamente está entre 0 y 10 niños por cada 1000 niños. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. Por eso solamente nos quedó este botón. Sé que ustedes lo están analizando, lo están revisando, ¿sí ven? Entonces, si entre mayor sea la esperanza de vida, menor es la mortalidad infantil en esos países. Es algo que se puede ir analizando así. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Vale, ya tengo mis segmentadores. Entonces, ¿qué podría hacer yo ahora? Ahora yo le podría decir a este mapa, ¿sí? Que un dato relevante, me parece más relevante de pronto con la información que estoy manejando, sea que los círculos de los países se agranden no por el total de la población, ¿cierto? Sino por la cantidad de mortalidad infantil que haya, ¿sí? Para mí es más relevante eso. Entonces, el tamaño, en este caso, si ustedes lo notan acá, en campos, el tamaño ahora no va a ser, ¿se acuerdan que estaba por total de población? Ahora lo estamos sacando por mortalidad infantil. Entonces, los círculos en cada uno de los países, entonces, entre más grande es el círculo, mayor es la mortalidad infantil. De hecho, siempre apunta a un país como este, Afganistán 173. Miren aquí, Angola, 191 muertes por cada 1000. Nigeria. Los círculos más pequeños están aquí en Colombia hay 20 niños, que es harto. ¿Sí? Pero si uno analiza, por ejemplo, el país que más tiene aquí en Sudamérica es Bolivia, se ve, ¿no? Lo acerco un poco más. O mejor todavía, si lo acerco, no. Si yo le dijera acá, modo de enfoque, ¿cierto? Este botón que aparece acá, modo de enfoque, entonces veo mi mapa en tamaño más grande. ¿Vale? Vuelvo al informe. Listo. Entonces, eso que estoy haciendo sigue funcionando con relación a cualquiera de los segmentadores que tengo en la parte de arriba. Si le dijera, muéstreme solamente Asia, bueno, ya lo vimos. Él solamente nos muestra el país, el continente asiático, o los países del continente asiático. ¿Listo? Europa. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí?
¿Preguntas, dudas? Vale, quitemos este filtro. Ahora, yo podría utilizar, y de hecho, digamos que no quisiera utilizar la leyenda, sino que quiero hacer mayor énfasis. Aquí ya tengo mi población por área y sé que cada color me da los continentes, ¿cierto? Pero aquí quiero seguir haciendo énfasis en lo que nos está presentando con respecto a la mortalidad infantil, o sea, los indicadores de mortalidad y de esperanza de vida. Entonces voy a tomar este mapa, le voy a decir que la leyenda ya no la tenga, ¿cierto? Aquí está, pues me está mostrando que por tamaño, ¿cierto? Que por tamaño, que el tamaño de los círculos nos lo muestra de acuerdo a la mortalidad infantil, ¿cierto? Pero yo le podría decir que estos colores sean más oscuros o más claros de acuerdo a qué, a ese tamaño o a esta condición que estoy colocando acá. Es decir, que le voy a dar un formato condicional a estos colores que está mostrando el mapa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a formato, listo, colores de datos, y acá donde está el color que me está mostrando de los círculos, le voy a decir F de X, ese color que está acá, o este botón que está acá. ¿Listo? Cuando entro a F de X, entonces él me pregunta, ¿cómo quiere colocar los colores de esos círculos? Están ahí otra vez. ¿Cómo lo quieren colocar? Entonces le vamos a decir que sea un degradado, ¿cierto? Que el color más alto, de hecho aquí ya podríamos cambiar el color. Vamos a escoger de pronto algo más representativo, vamos a buscar ese, que hay más colores, como escogimos un tema, no nos da esto, vamos a colocar este color. ¿Listo? Entonces cuando el valor más bajo, pongámoslo blanco, cuando sea el valor más bajo en recuento de país, ¿cierto? Lo coloque en blanco y así en la medida en que vaya subiendo, lo coloque más oscuro. ¿Cierto? Pero no en recuento de país, sino aquí en mortalidad infantil, ¿cierto? De hecho, le voy a decir es que sea el promedio de la mortalidad infantil. Entonces, entre más bajo, lo ponga más clarito y me haga un color más oscuro o me lo señale mejor cuando sea más alto. El promedio de mortalidad infantil. ¿Listo? Voy a decirle aceptar. Y entonces nuestro mapa queda así. Entonces, ¿a dónde debería enfocar yo mi mirada o los ojos cuando vea esta visualización? ¿Sí? Mortalidad infantil y promedio de esperanza de vida por país. Entonces, tengo la mortalidad infantil, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a buscar son los círculos con color más oscuro. ¿Listo? Entonces, esto es formato condicional específicamente de los datos, en este caso del mapa. Yo ese formato condicional lo puedo aplicar también a estas tablas. ¿Sí? A estas tablas también le puedo aplicar el formato condicional. De la misma manera. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Entonces, en este caso, porque le estoy diciendo que es mortalidad infantil, ¿cierto? Pero si fuera esperanza de vida, ¿cómo debería ser nuestra condición? Voy a coger esperanza de vida, voy a decir que el promedio. Si fuera esperanza de vida, ¿qué debería mostrarme como color más oscuro? Debería ser como al contrario, ¿cierto? Cuando el valor sea más bajo, muéstreme el rojo, ¿cierto?
Cuando el valor sea más alto, muéstreme en blanco. ¿Por qué? Porque cuando tengo mayor esperanza de vida, pues no genero alerta. Cuando tengo menor esperanza de vida, sí debo generar una alerta, ¿cierto? Entonces aquí queda un poco diferente. ¿Listo? Entonces los más oscuros son los que tienen menor promedio de esperanza de vida. Y hay como una relación, ¿no? Miren, cuando hay menor esperanza de vida, hay mayor cantidad de niños de mortalidad infantil. Miren aquí en Afganistán. De hecho, miremos África, en Somalia. ¿Sí? Entonces, entre más oscuro sea, esa es la forma de utilizar formato condicional. Como les digo, lo pueden utilizar también en las tablas. Ya lo vamos a ver en otro ejercicio, vamos a utilizarlo aquí en las tablas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestro proyecto acá por el día de hoy. Voy a revisar lo que estábamos analizando con... ¿Quién fue el que me hizo un rato? Jason. Voy a revisarlo en las carpetas y ya te tengo una respuesta para mañana con respecto a eso, ¿listo? A ver, ¿por qué es el error? Es que no quería parar para que no paráramos el proyecto. Mañana deberíamos continuar con nuestro proyecto. Mañana ya acabamos este proyecto. Entonces miremos un poco aquí de lo que nos dijeron en el chat. Finanzas personales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 finanzas personales y recursos humanos, 1. Creo que ganó finanzas personales. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar el proyecto de finanzas personales. ¿Listo? Lo más seguro es que mañana acabemos nuestro proyecto 2. ¿Listo? Y arrancamos de una vez con nuestro proyecto 3, que sería el de finanzas personales. ¿Vale? De verdad les agradezco mucho su atención, su participación. Yo sé que es una hora súper complicada, pero de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 12 del día. Listo, gracias. Adiós, gracias. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias.